Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Muy buenos días, querida y amada iglesia. El tema de hoy está en Proverbios. Hay una ocasión en la que un hombre de negocios iba por la carretera con su automóvil y de pronto una de sus llantas se le reventó. Entonces se detiene a un lado y justo donde él se detuvo hay un manicomio. Y del otro lado de la cerca, o sea, dentro del manicomio, estaba un hombre mirándolo con curiosidad mientras él estaba haciendo los afanes para cambiar la rueda de su automóvil. No le dice nada y permanece ahí mirándolo. El automovilista tampoco quería decirle nada, ¿no es cierto?, porque no sabía en qué condición se encontraba ese hombre. Bueno, cuando coloca la rueda de auxilio, accidentalmente las tuercas se le caen, va a caer ahí una alcantarilla irrecuperables. Y entonces este hombre queda pues preocupado y dice, ¿ahora qué hago? Porque eran las tuercas que tenía que poner a la rueda y ahora tengo la rueda pero no la puedo asegurar. Y el hombre que estaba dentro estaba observándolo y le dice, ¿por qué no pone una tuerca de cada una de las ruedas? O sea, saca y las pone a las de auxilio. Y así podrá fijar la rueda. Aquí cerca hay una estación de servicio y ahí de repente puede conseguir auxilio para que le vendan las tuercas que faltan. Bueno, ante esa sugerencia el automovilista lo mira sorprendido y dice, ¿por qué a mí no se me ocurrió esa idea? Y le pregunta, pero usted está en el manicomio y yo estoy aquí afuera. Y sin embargo a usted es el que se le ocurre la solución a mi problema. El que estaba dentro, de que era un internado, le dice, bueno, puede ser que yo esté loco, pero no soy tonto. En cierto sentido, el libro de Proverbios quiere sacarnos de una actitud de insensatez. Algo en lo que estamos de repente permanentemente y que nos impide ver las cosas evidentes de la vida diaria y que nosotros dejamos pasar descuidadamente. Así es que estamos actuando, ¿no es cierto?, en contra de nosotros mismos, y cuando eso sucede, las familias están en la cuerda floja, porque no tienen el respaldo de la sabiduría y no pueden estar seguras si lo que están haciendo es lo correcto o no. Dejar el consejo de Dios sin atender es peor que estar loco. Es obrar con insensatez. Y es muy triste ver cómo tantas familias cristianas se encuentran con problemas en el matrimonio, con problemas con sus hijos, con problemas económicos. ¿Por qué? Porque están como un barco sin timón, como un explorador sin brújula. Definitivamente, al ver la realidad de las familias cristianas en la actualidad, tiene que surgir una pregunta. ¿En qué estamos fallando? Bueno, y hago esta pregunta porque las cosas que están mal en las familias no se van a resolver por sí mismas, y peor si no se hace nada. Y lo primero que se debe hacer es reconocer dónde está la falla, en qué nos estamos equivocando. Y el texto que vamos a estudiar de la Biblia, vamos a encontrar razones por las que posiblemente las familias estén empantanadas, a pesar de que son cristianas. Veamos en qué está fallando nuestra familia. Punto número 1, en dejar la comunión con Dios. Proverbios 1:29 dice, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. La sabiduría, como ustedes bien saben, y lo dice esto en el contexto de este primer capítulo de los Proverbios, llama con insistencia. Pero si los que reciben el llamado no responden hasta determinado momento, la sabiduría opta por un retiro silencioso.
Cuando esto pasa, es demasiado tarde para buscar a la sabiduría. Porque dice en Proverbios 1:28, me llamarán y no responderé. Eso dice la sabiduría. Incluso los que me busquen de mañana no me encontrarán. Y todo es por haber aborrecido la sabiduría. Lo que le queda a una familia que rechaza vivir con sabiduría es recoger los frutos de lo que sembraron. Sufrir las consecuencias de su conducta, colmados, llenos, saturados de malas intenciones, de malas reacciones, de malas actitudes al interior de la familia. Su descarrío e impiedad los va a destruir. Su descuido por el pecado y su necedad los va a aniquilar. La sabiduría toca la puerta. Adentro está la familia. Y si ésta no le abre, bueno, sencillamente está demostrando que aborrece a la sabiduría. Y, como dice el pasaje de Proverbios, no tiene temor de Dios. Bueno, quiero decirte, mi querida familia, que si sigues desoyendo el llamado de la sabiduría, es posible que se pierda la oportunidad de hallarla. Y eso signifique, necesariamente, arruinar la vida de la familia. No solo en lo espiritual, sino también en lo emocional y en lo material. Ahora, ¿por qué es tan importante que una familia ame la sabiduría? Porque es la única manera garantizada en que podrán mantener comunión con el Señor. Vivirán haciendo cosas buenas y tendrán actitudes que serán de beneficio para toda la familia. Recibirán las bendiciones de Dios y las van a apreciar, las van a agradecer. Y estarán siempre protegidos por la poderosa mano de Dios y no querrán salirse de su cuidado. Y eso es porque aman la sabiduría. Todo el tiempo harán su voluntad. Se olvidarán de esos errores repetitivos. Es la clase de vida que todos queremos, pero no aceptamos que sea bajo el gobierno de Dios. He ahí nuestro grave problema. Entonces, la sabiduría que está llamando desde las calles, está en las plazas, en los lugares concurridos, está en todas partes, está en la entrada de las ciudades, está por donde tú vas, es que está diciendo que el que tenga oídos para oír, pueda oírla. Y Dios quiere que todas las familias le oigan, para que todos sepan que serán liberados de su ira, del pecado y de la muerte eterna. La primera carta a Timoteo, capítulo 2, versos 3 y 4, dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El temor de Dios, que es la parte que complementa a este pasaje que estamos viendo ahora, no es lo mismo que tener miedo a un tirano o a un dictador. Temer a su ira y al juicio debido a la mala conciencia y a un corazón duro a causa del pecado, eso es lo que dice Romanos 2, 5 y 9. Tener temor de Dios es una absoluta reverencia y admiración al Dios Todopoderoso, al Creador de todas las cosas. A través de la Biblia, que podemos leer y entender que las criaturas celestiales lo adoran alrededor de su trono, gritando, Santo, 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 cubriendo sus rostros. Este Dios Todopoderoso te ha llamado por tu nombre. Es para que lo sirvas. Él ha obrado en ti para que seas salvo y estés con Él por toda la eternidad. Esto debe provocar que el amor, la gratitud y la fe crezcan en tu corazón. Así te quita el deseo de pecar contra Él. Porque quieres agradarle, quieres honrar su nombre. No quieres causarle tristeza o dolor, porque sabes cuán increíblemente miserable es el pecado. Y cuánto lo odia Dios. Y cuánto le duele en su corazón cuando tú pecas. Lo dice el libro de Deuteronomio 10, versos 12 al 13. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos,
que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Tener temor de Dios es tener reverencia, respeto por Él, es hacer todo lo que se requiere para servirle, es estar delante de Él con todo lo que haces, poderte presentar con todas tus obras, es estar frente a su rostro en todo lo que haces y ser agradable a Él, sin dejarte influenciar por las personas, solo porque quieres recibir un buen concepto de ellas, quieres dar un buen ejemplo, quieres ser admirado. Y por eso desechas estar delante del Señor en la magnitud que Él quiere. Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, dice Dios, aborrezco. Tener temor del Señor es saber que no le tienes que dar cuentas a nadie más que a Dios por tus acciones. Es no querer actuar en contra de su voluntad. Si temes deshonrarlo con tus acciones, va a estar seguro de obrar con rectitud, con amor, con bondad hacia tu prójimo. Es amarlo con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y guardar sus mandamientos. Si no tienes temor de Dios, no vas a tomar en serio el pecado. Es cierto que Dios está lleno de gracia y misericordia, y que Jesús murió por tu salvación, para que tus pecados sean perdonados, y que la santificación y la libertad del pecado es un proceso en el que estás. Bien, pero esto no puedes usar como una excusa para pecar. Es mostrar falta de temor piadoso, falta de amor por Dios. No puedes estar diciendo, bien, estoy en crecimiento, soy todavía una bebita, soy un bebito todavía en la fe, y bueno, cada vez que me equivoque, el Señor sabe y me perdona, y yo no hago nada por querer mejorar mi condición. Finalmente, Él va a terminar, va a concluir su obra, va a perfeccionarme el día de Jesucristo. Yo creo que no está bien. El Salmo 130, verso 3-4 dice, Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podría mantenerse? ¿Quién? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Cuando tus palabras y tus obras están en la balanza del temor a Dios, entonces obtienes sabiduría, comprensión y fe. Porque aprendes a hacer la voluntad de Dios. La falta de temor a Dios te lleva a vivir según tu propia voluntad. Esta indiferencia hacia Dios te vuelve como si fueras un tonto. Y no te conduce a ningún tipo de crecimiento espiritual. Si realmente tienes temor de Dios, te va a llevar a una relación personal de amor con Dios. Es una relación que la vas a llevar hasta la eternidad. Hebreos 12:28 dice así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole, ¿cómo? Con temor y reverencia. Habiendo nosotros recibido un reino inconmovible, tengamos gratitud. Las familias que aborrecen la sabiduría se encuentran en incapacidad moral de cambiar su mentalidad y su conducta. No se pueden convertir por sus propios medios. No pueden transformar su actitud. No pueden ser buenos de pronto, simplemente porque creen que les hace falta eso. Por eso les dice Dios, Proverbios 1:23, volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Pues una familia que sigue obstinada en aborrecer la sabiduría y no tener temor de Dios está sentenciada. Su pecado es rechazar el regalo de la gracia y no querer someterse a las condiciones del Evangelio. Esto les habría salvado de la maldición de la ley de Dios y del dominio de la ley del pecado. Cristo les abre el corazón para ofrecerles su perdón, pero no hay quien le atienda.
Esa es la condición de la humanidad. Aborrece su consejo, no aceptan su reprensión, no aceptan que Dios les diga que esto es bueno o malo. Qué pena cuando una familia aborrece la sabiduría y no escoge el temor de Dios. ¿Por qué? Porque no admite el gobierno de la verdad, porque no lo conoce. Y al no recibir el beneficio de la misericordia de Dios, es víctima de la justicia divina. Les llega la desgracia que temían, viene como un torbellino y los toma por sorpresa. ¿Por qué llega de repente? Esto no significa que Dios niegue su auxilio a quien se lo pide, sino que al obstinarse en dejar la comunión con el Señor, claramente dice la palabra de Dios que comerán el fruto de lo que sembraron. Es como el pasaje de las vírgenes que está en Mateo 25, 10 al 13, que por no haber hecho caso a lo que el Señor decía, hallaron la puerta cerrada. Lo cual es una figura para dar a entender que con la muerte, o sea, cuando se acaba esto, se acaba también el beneficio de la gracia. Qué interesante saber que tú no vas a poder decir, después de muerto me voy a convertir, pediré perdón allá. O de repente aquí pueden orar mis familiares para que yo allí reciba clemencia. La palabra clave de este versículo es aborrecer. Es decir, es cansarse a alguien de cierta cosa o perder el interés. Y lo primero que le pasa a una familia que está enredada y empantanada en una condición pecaminosa es que deja la comunión con el Señor. Cuando empezó su vida cristiana eran fervientes, seguro, estaban en los cultos, en las reuniones de edificación, pero de pronto, por alguna razón, pandemia de por medio, o beneficios materiales, o problemas que no saben manejarlos, dejaron de congregarse. Y entonces perdieron el interés por la casa de Dios y se cansaron de asistir a la iglesia. Es más, personalmente puedo pecar de susceptible, pero muchos a los cuales les envío y que yo ya sé que por alguna razón están dejando de seguir la enseñanza de la iglesia, pues ni abren lo que yo les envío. Cuando una familia deja de congregarse, comienza su enfriamiento espiritual. Y obviamente, cuando se empieza su enfriamiento espiritual, se van a la mundanalidad. Tienes que reconocer que nunca una familia estará bien lejos de Dios. Es una mentira del diablo pensar que lejos del Señor y lejos de la iglesia les irá mejor. ¿Qué dice Juan en el capítulo 15, verso 5? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, dice el Señor, y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. Bueno, no puede ser más claro. Separado del Señor. Yo no puede creer decir, no, pero es que yo solamente estoy dejando de ir a la iglesia. No me he separado de Dios. La iglesia es el lugar donde Dios se manifiesta porque Él la ha hecho. No es una idea mía. No se me ocurrió a mí, más bien, porque si no sería una mala idea. Y Él dice, no te puedes separar de mí. No te puedes separar de mi iglesia. A ver, vamos a usar una analogía humana. Bueno, supongamos que una persona débil cae en tentación. Y obviamente, después de dejar que la tentación haga su tarea, cae en pecado y se hace un lío su vida. Se desliza en un estado de degeneración mental, primero moral y física después. Pero de pronto entendemos y suponemos que tiene un amigo de carácter fuerte, amable, que lo rescata. Lo agarra justo cuando estaba ahí en pleno envión.
Entonces, solo puede mantener esa constitución de reforma, lo que está cambiando, y continuar en el buen camino al estar en constante contacto con quien le dio su amistad y su ayuda. Si pierde ese contacto, todo apunta a que sus debilidades otra vez se van a imponer sobre él y las viejas tentaciones le van a hacer salir al paso y otra vez va a caer. ¿Acaso esa no es la vida común? ¿Acaso no hemos visto a muchos en esa situación? Muchas veces una persona derrotada por el vicio o por su estilo de vida, de repente se asocia con alguien que le ofrece su ayuda, como si fuera a vivirse con él. Mientras esté en compañía de esa persona, todo parece ir bien. Pero cuando salta la barrera y se va a lo suyo, pues cae. ¿Qué quiero decir con esta analogía? Que la familia tiene que mantenerse en contacto con el bien para derrotar el mal. Estar en Cristo para una familia es algo así. Es el secreto de la vida de Jesús, que era su constante contacto con Dios. Él siempre se retiraba a un lugar solitario a estar con su Padre. Entonces la familia debe mantenerse en contacto con Jesús. Pero solo podrán si se lo proponen. No hay nadie que les va a poder imponer nada. Tiene que ser un plan conjunto, un plan de la familia. Alguien tiene que tomar la iniciativa y decir, hagamos esto. Por ejemplo, orar juntos en la mañana, aunque sea un momentito. Es como tomar un antiséptico, va a durar todo el día. Es lo que recomiendan los médicos, ¿no es cierto? Si vas a salir a la calle, haz gárgaras de sal. ¿Para qué? Por si el virus ingresara, que muera en la garganta. Pero obviamente que tienes que hacerlo esto de manera constante. No será que con una vez ya basta. Así es que vas a decir, sí, ayer ya he orado. Esta es una cosa constante, todo el tiempo. No puedes descuidarte. No puedes salir de la presencia de Cristo a tomar cosas malas y no sufrir las consecuencias. No puedes salir ahora sin barbijo, meterte en las aglomeraciones y pensar, no me va a pasar nada. Para una familia, permanecer en Cristo es una experiencia única, que no se puede expresar en palabras. Para la mayor parte de las familias es un constante contacto con Él. Es decir, es organizar la vida y la oración y el silencio de tal manera que no haya nunca un día que se olviden de Dios. Es algo que tú puedes hacer. Es una iniciativa que la puedes tomar. No importa que seas hija, hijo, no importa que seas el abuelo, no importa que no te den pelota. Haz lo que Dios quiere que hagas. Pon a buen recaudo a tu familia. ¿En qué estamos fallando en nuestra familia? La pregunta del inicio. Y el punto número 2 es en vivir como inconversos. Proverbios 1:30 dice, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. A una familia cristiana le conviene vivir bajo el temor de Dios, para agradarle en todo, para procurar hacer su voluntad, para estar apartada de lo que le desagrada al Señor. Lastimosamente, muchas familias viven sin temor de Dios. Viven como inconversos, como si Dios no existiera. Piensan que pueden vivir mundanalmente sin sufrir ninguna consecuencia. Que pueden vivir desagradando a Dios y no habrá ningún problema. Pero esto no es así. No es cuestión de que digas, bueno, pero me estás viendo aquí en el culto, estoy aquí en el culto. Pero y el resto de los días, ¿qué tal va tu vida? ¿No? Me puedes convencer que de repente, no, pero fíjate en mi registro, entro todas las reuniones de edificación que tiene la CCR.
y está haciendo cambios y transformando tu vida? ¿O simplemente estás archivando todo lo que recibes? ¿Sabes? La palabra de Dios es muy clara en algo. Gálatas 6:7 dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. El pastor puede ser burlado. A mí me pueden hacer creer que están presentes porque están conectados y que están atendiendo. Me pueden hacer creer. Pero Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y el Señor, por medio de su palabra, nos llama como familias a tomar una decisión radical en nuestra vida. ¿Puedes creer tú que estás viviendo una vida que le agrada a Dios? Pero eso es según tu propio concepto y dice, no te engañes. No te engañes. No creas que lo que estás haciendo está bien. No importa que estés cumpliendo todo lo que a ti te parece que religiosamente está bien. Lo que debe suceder en tu vida es que tiene que haber transformación necesaria, no pero porque tú te esfuerces y porque hagas grandes cosas o porque te amarres y ya no quieras pecar, sino porque el Espíritu Santo está obrando en tu vida. El Señor, por medio de su palabra, nos llama como familias, como individuos primero y como familias en general, a tomar una decisión radical en nuestra vida. Fíjate lo que dice Primera de Reyes 18:21. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Si Baal, id en pos de él. Y ven ustedes la respuesta, dice la palabra de Dios. Y el pueblo no respondió palabra. Dense cuenta que el Señor hoy te está diciendo, bueno, perfecto, ¿me vas a seguir a mí o vas a seguir en tu propio andar? ¿Qué le vas a responder? ¿Qué le vas a decir? El creyente debe vivir en forma muy diferente al inconverso, porque ha conocido a Cristo. La vida del mundo no es la vida que uno aprende como cristiano. Es totalmente ajena a la enseñanza de Cristo. Los caminos de Dios y los caminos del mundo inconverso no son compatibles, son paralelos, nunca se juntan. Santiago es muy duro para advertirnos, y dice en Santiago, en su carta, en el capítulo 4, verso 4, ¡oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Almas adúlteras, y eso no significa que estaban casados y están cometiendo infidelidad, no significa eso. Significa que están adulterando lo que Dios dice, están adulterando en su mente el concepto de lo que Dios manda. No confundan, dice, o sea, ustedes son muy buenos para hacer las cosas a su modo, les encanta transformarlo, adulterar las cosas para acomodarlas a su forma de ser. No, el que hace amistad con el mundo es enemigo de Dios. Todos los que hemos tenido la experiencia de conocer a Cristo sabemos que es una experiencia maravillosa. Tener ese encuentro personal con Jesús, con el Salvador, permite conocerle. Pero no para seguir viviendo como inconverso. Jesús ofrece la salvación invitando a las personas. Mira esto que te dice el Señor hoy día. Mateo 11, 28, 30. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ese llamado un día el Señor me lo hizo. Y yo estaba verdaderamente lleno de problemas y cargas.
que yo mismo había provocado en mi vida. Y escuché ese llamado. Y ese día Él abrió la puerta de mi corazón y se hizo mi Señor. La enseñanza de Cristo empieza con la salvación. Él arranca de ahí. Y querer conocerlo es la consecuencia de ser salvo. Nadie que diga, soy salvo, pero tranquilo, no voy a leer la Biblia, no voy a participar en estudios, estoy bien. Este aprender de Cristo no es solo doctrina, no es una enseñanza acerca de Cristo, sino es el mismo Cristo. Es decir, no es conocer la persona de Cristo, sino aplicar ese conocimiento para vivir de modo diferente al de los inconversos. La vida de Cristo no es para conocerla y admirarla, la vida de Cristo es para vivirla, vivir como vivió Él. Cuando la persona recibe a Cristo, en la experiencia de la conversión, indica que ha creído en Él como Señor y en sus enseñanzas que son la verdad. Y está interesado en aprender de Él para vivir conforme a su palabra. ¿Cómo puedes vivir como Cristo vivió si no tienes ni idea de lo que dice la palabra de Dios de Él? De la persona que dice que se ha entregado a Cristo y no se esfuerza por eliminar sus hábitos mundanos y pecaminosos de paso y no quiere aprender de Cristo, yo creo que se puede llegar a dudar de su salvación. ¿Tú crees que es idea mía? Primera de Juan 2:4. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Así es que cualquiera que dice, yo soy cristiano, pero no vivo como tal, si tú no llegaste a conocer a Cristo para vivir así, no puedes vivir diciendo que eres cristiano y obrando y actuando como un inconverso. Si tú recibiste a Cristo, si Él mora en tu corazón, no hay razón para pensar que tu vida debe estar sujeta otra vez a la cautividad de la mundanalidad. Una señal de que tu conversión es genuina y que puede darte tranquilidad de tu salvación es que deseas con ansias saber más de Dios, más de la obra de Jesús, más de la forma que el Espíritu Santo obra en ti y del cambio que está haciendo en ti hasta llegar a la estatura de Cristo. Por eso el apóstol Juan escribía en su primera carta, en el capítulo 2, verso 15, no améis al mundo, no améis al mundo, dice, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. La marca de una familia cristiana es dejar de vivir como inconversa, es pensar como Cristo, es vivir como Cristo, es amar a Dios como Cristo lo hizo. Cristo es el hombre perfecto. Él vivió intachablemente y agradó al Padre en todas sus acciones, pensamientos, palabras, actitudes, motivaciones, pero uno de los grandes modelos que dejó fue su actitud humilde al venir a la tierra como un simple mortal. Es decir, Cristo dejó ejemplo de una actitud humilde, dejó su condición de Dios y por eso te llama para imitarlo. Cuando la humildad gobierna la familia, existe armonía y paz. Y todos pueden reflejar a Cristo. Cristo es incomparable e infinitamente superior a todo lo que puedas tener o experimentar en la tierra. Es por eso que Cristo debe ser la meta de tu vida. Atesorarlo, amarlo, tenerlo como lo más preciado.
debe ser lo que más procures. Tu Señor debe ser la medalla que persigues, el premio que tu corazón busca. Cuando una familia tiene ese mismo pensar, cada día es un reto para ser mejor y entre todos se ayudan a crecer, a mejorar y dejar la vida de pecado. Hermanos, las buenas obras no justifican ante Dios. Un cristiano no se puede atrever a pensar que sus méritos le dieron el perdón de sus pecados, la aceptación ante su Creador y su estatus de justo. Él sabe que las buenas obras no son suficientes para salvarlo del pecado. El cristiano sabe que todo eso lo recibe por Cristo. Su Señor es la fuente de su justicia, que lo perdona, le restaura y le declara al pecador justo. Solo Jesús lo otorga a través de su vida, de su muerte y de su resurrección. La justicia es de Dios por medio de Cristo. Es la única a la que la familia cristiana se aferra, porque busca el perdón interior, clama por restauración de sus relaciones internas y externas, sabe que la justicia de Dios es perfecta y la atesora. Cristo es la fuente de gozo, de deleite, de satisfacción de la familia cristiana. La pregunta que surge es, ¿cómo es posible poder experimentar gozo todo el tiempo? ¿Cómo es posible? ¿Por qué tendríamos que hacerlo? ¿Qué hay que hacer para eso? Pues la única manera de explicarlo es afirmando que la fuente del gozo proviene de ser salvados por Cristo, de conocer a Cristo y de tenerlo como el mayor tesoro del corazón. En Cristo la familia tiene abundante gracia. Pero la gracia no solo es perdón por sus pecados. Es decir, la gracia de Dios en Cristo no solo suple el perdón, repara, cubre los pecados que se cometen, sino que también es poder de Dios ¿para qué? Para que ya no peques más. La gracia también es poder que transforma, que capacita, fortalece para servir, obedecer y glorificar a Dios. El Cristo resucitado por medio de su Espíritu habita en ti, para fortalecerte en la tentación, para sostenerte en la adversidad, para capacitarte para vivir para su gloria. Por eso es que no puedes tú seguir manteniendo la idea de que, bueno, una cosa es en la iglesia y otra cosa es en mi familia. Cristo es el ejemplo que la familia debe imitar. El tesoro de su corazón, la meta que perseguir, la única justicia que hace acepto delante de Dios, la esperanza para el futuro, el gozo que satisface y el poder que capacita para glorificar a Dios. Todo lo que tu familia necesita y desea, lo puede encontrar en Cristo, únicamente en Él. Si han estado buscando a través de la religión, a través del conocimiento, a través de las buenas acciones, que exista paz, armonía, unión, entendimiento dentro de la familia, y no lo han logrado, es que Cristo no está ahí. ¿En qué estamos fallando en nuestra familia? Era la pregunta. En no escuchar la voz de Dios, es el punto número 3. Proverbios 1, 31 al 33. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Bueno, una familia está en verdaderos problemas cuando ya no le interesa oír la voz de Dios, cuando ya no está dispuesta ni a escuchar ni a obedecer las reprensiones del Señor. Y eso se ve cuando el tiempo de oración en común se va haciendo cada vez más escaso. Se nota el desinterés de participar en las actividades de la iglesia. Las reuniones ministeriales de la semana ya no forman parte de la agenda de una familia que ha perdido el interés de escuchar a Dios.
para calmar su conciencia colectiva, bueno, asisten al culto. Ahorita deben estar algunos de ellos sentados, a regañadientes, sin interés. Es probable que no todos estén en esa condición, pero lo que sí es seguro es que el interés de los pocos terminará extinguiendo ante la frialdad de los demás. Yo lamento mucho cuando familias enteras que en determinado momento andaban tan pendientes de la obra del Señor, de pronto y sin que medie ningún tipo de acción muy particular, simplemente se borraron. Ya no quieren los consejos, ni la reprensión, ni la desaprobación del Señor, sino que solo toman en cuenta los consejos y las palabras de personas que les aprueban sus malos caminos, que les socapan su estilo de vida equivocado. Les dicen, ¿cómo pasa? Hacer caso al pastor, o sea, claro, él vive de ti, por eso es que quiere que estés ahí. ¿Acaso tú no puedes aprender en tu casa? ¿Acaso no hay muchas cosas para que tienen que explicarte la Biblia al detalle? ¿Sabes? No puede irle bien a una familia cristiana que no quiere escuchar ni tomar en cuenta la voz de Dios. El profeta Zacarías escribió en el capítulo 7, versos 11 al 14. Pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante, para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos, sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. El resultado de no escuchar a Dios tiene un final desastroso para la familia. Su corazón se hace tan duro que no hay amor entre ellos. Dice que se hace como un diamante, y ustedes saben lo duro que es el diamante. Su corazón provoca el enojo de Dios. Y así como no quisieron escucharle, cuando quieran ser escuchados en su necesidad, cuando oren, no habrá respuesta del Señor. Y entonces, como si fuera una de esas películas de terror, la familia estará separada, aunque vivan en la misma casa. Y no tendrán nada en común. Parecerá más un desierto que un hogar cristiano. Yo no sé si tú conoces familias así, pero yo oro por ellas, porque conozco muchas, que aún estando bajo el mismo techo, la unidad es lo último que se encuentra. Es posible que haya alguien aquí esta mañana que diga, eso me suena parecido a como soy yo. Siempre termino tomando una tras otra mala decisión. ¿Qué será? ¿Estaré condenado a vivir como en una zanja? Iglesia, nadie está condenado si escucha y obedece a la invitación de la sabiduría. A ver, escucha estas palabras de consuelo. El Salmo 19, verso 7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. El Señor es un Dios de misericordia. Y aunque como familia ustedes se hayan apartado de sus caminos, Él está siempre dispuesto a perdonarlos. Es un Dios de misericordia, con los brazos abiertos permanentemente para atraerlos a todos aquellos
que han tenido la mala idea de dejar que por un momento se descuide su relación con Él, y cuando se dan cuenta, están en medio del mar, en un botecito sin motor y con el remo roto. Amós 5:14 dice: buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros, como decís. ¡Qué buena noticia! ¡Qué buena noticia que puedes escuchar que el Señor está todavía atento a lo que tú vas a hablar! Porque los que son como los incrédulos caen en la trampa con demasiada frecuencia. Porque la familia que está comportándose como si estuviera inconversa, pues tiene problemas todos los días en su interior. Pero hay esperanza para todos. Hay esperanza para ti. Hay esperanza para ti que en este momento tienes una familia conflictiva. Hay esperanza. La esperanza está en aferrarse al Señor, en escuchar de su sabiduría y en vivir en obediencia a su palabra. ¿Te parece que es muy difícil? ¿Te parece que no vale la pena el premio que recibirías de tener una familia en paz, con gozo, en armonía? Pon atención al versículo con el cual se cierra el primer capítulo de Proverbios. Habla la sabiduría y dice así: mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. ¿No te gustaría que tu familia viva de esta manera? Imagínate vivir en paz, sin temor de ningún peligro, confiado, tranquilo. Si eso es lo que desean, hoy mismo abran el corazón de la familia a la sabiduría, a la palabra de Dios. Todo lo que ha dicho la sabiduría es lo mismo que diría el Señor. ¿Por qué no abres tu corazón a Jesucristo y le recibes como tu Salvador? Si lo haces, podrás vivir en paz con Dios, en paz entre ustedes, en paz con otros, y no tendrán temor de recibir la condenación por su pecado. Pero no te confíes diciendo que ya eres salvo, si las evidencias no lo están demostrando. Si dices que ya eres salvo, pero estás viviendo en una familia conflictiva y dentro de ella tú eres uno de ellos, estás a tiempo de recibir la gracia misericordiosa del Señor. Entonces sí estarás bajo la protección del cielo, de forma que nada te causará daño. Estarás libre de la desgracia y también del temor a la desgracia. Cuando la familia deja de escuchar a Dios, es cuando comienza a escuchar a las personas equivocadas. No es lo mismo escuchar lo bueno que escuchar lo que aparenta ser bueno. Cerrar sus oídos a la voz de Dios puede ser algo sumamente desastroso, doloroso para toda la familia. Existen consecuencias básicas que se sufren por no tomar en cuenta la voz de Dios y no obedecerlas. Te voy a dar algunas. Se inclinarán más por lo carnal que por lo espiritual. ¿No es una señalcita que ven de repente aparecer en tu familia así como de vez en cuando? Que más se inclinan por lo carnal que por lo espiritual, que de repente resulta más fácil decir: no haremos hoy, no participaremos hoy, no oraremos hoy. Cuando Adán y Eva vivieron en el huerto del Edén, el diablo sabía perfectamente cómo y dónde atacar. Entonces sedujo a Eva con lo atractivo y placentero, y ella se inclinó hacia el placer carnal antes que obedecer
a Dios. Recordaremos ese relato en Génesis 3, 4 al 6. Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, del fruto, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el mal y el bien. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y también dio a su marido, el cual comió así como ella. Cuando el diablo tentó a Adán y Eva, usó indebidamente lo que Dios había dicho a la pareja y tergiversó las palabras del Señor. Por eso, siempre deben analizar muy bien lo que Dios les quiere decir. Y si no entienden, pidan ayuda al Espíritu Santo. Pero si están pidiendo consejo a alguien, siempre debería ser de personas sabias. Y sabias no son esas personas con su barba blanca larga, llenas de años. Son personas que entienden que la palabra de Dios se aplica a la vida. Escuchen a los pastores, a las personas que conocen del Señor. Un consejo bueno siempre será de parte del Señor. Es decir, que cuando tú pidas un consejo tienen que abrirse la Biblia. O tienen que mencionarse por lo menos el pasaje que hace referencia. No escuchen a alguien que no tiene el más mínimo temor de Dios. Si dejan de oír la voz de Dios, van a acceder al pecado y se van a justificar. No hay cosa que a Dios le desagrade más y es que una familia encuentre justificativos para su pecado. Y encima le quieren echar la culpa a otros. Ah, sí, pero es que ellos son así, que los vecinos, que los otros parientes, que a la gente de la iglesia. Al Señor le gusta que reconozcan que han fallado, que aprendan a ser humildes, que acepten su responsabilidad. Pero que no se excusen diciendo que no sabían que era malo, que no conocían las consecuencias. Dice Génesis 3, 9 al 13, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé, no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera, me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Adán le echó la culpa a Eva, y está la serpiente. Cada vez que una familia ignora la voz de Dios y algo malo les sucede, tratan de justificarse y de echarle la culpa a otros, a las circunstancias. Y lo que es más peligroso, lo culpan a Dios. El diablo puede tentarles. Y lo que él desea es que no escuches a Dios. Pero al final la responsabilidad siempre será tuya. La responsabilidad de no oír a Dios es tuya. Y de pecar, también. Y entonces todos sufrirán la disciplina de Dios. Bueno, sería bueno que solo tú sufrieras la disciplina de Dios. ¿Por qué? Por haber hecho algo malo. Que nadie más saliera dañado. Pero yo se los digo por experiencia propia, no siempre es así. Cuando tú pecas, arrastras generalmente a tu familia. Adán y Eva fueron echados fuera del huerto del Edén y sus vidas se volvieron difíciles. Pero luego la familia que ellos engendraron fueron alcanzados por el enorme error de no haber escuchado la voz de Dios. Dice Romanos 5, 12 al 14. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. El pecado entró en la familia de Adán y luego pasó a sus hijos.
Caín fue el primer asesino que la Biblia relata. Y en la consecuencia, por no haber escuchado a Dios. Ahora, en el tiempo actual pasó a ti, y ahora enfrentas la muerte debido a esa desobediencia. Yo quisiera que analices si tu estilo de vida o la falta de atención a la voz de Dios está afectando a tu familia. No sea que cuando te des cuenta, ya sea demasiado tarde. Apartarse de Cristo, el Salvador, que es el único que puede restaurar la vida de las personas, es un suicidio espiritual. Y esta es una expresión para toda la familia. Está dirigida a las que viven en la sociedad de la abundancia, aunque dentro de esa misma hay demasiadas desigualdades, y donde evalúan a las personas por la casa en la que viven, por el coche que tienen, por el sueldo que reciben o por los ahorros que tienen en el banco. ¿No será ese un disfrute de la prosperidad de los insensatos? Yo sé que aún en medio de las dificultades Dios quiere hablar contigo, pero ¿puedes escucharlo? Hay miles de pensamientos en tu cabeza todo el tiempo, pero ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Tienes un anhelo sincero de agradar a Dios con tus pensamientos, palabras y obras? Pues si tienes ese anhelo, se abre tu oído para escuchar su voz. No vas a escuchar a Dios de la forma como hablan las personas, por supuesto, pero sé que Dios habla cada día y te habla a ti. Entonces, ¿cómo puedes escucharlo? Una historia del profeta Elías es una buena ilustración de cómo Dios te habla al corazón. Primera de Reyes 19, 11 y 12. Cuando llegó la palabra de Dios a Elías y le dijo que se pusiera en el monte delante de Jehová, Dios no estaba en el viento poderoso que rompía los montes y quebraba las peñas, tampoco estaba en el terremoto ni en el fuego. Luego del fuego, Elías escuchó a Dios en un silbo apacible y delicado. ¿Cómo puedes escuchar este silbo apacible y delicado que te habla? Cuando estás en una situación difícil y te viene a la mente un versículo de la Biblia, ese que te fortalece, ahí estás escuchando la voz de Dios. El otro día yo estaba realmente muy acongojado. Y de pronto, al abrir el computador para empezar a revisar un estudio, pues me apareció un devocional y me llamó la atención sobre un versículo. Aún todavía lo tengo en la computadora y cuando abro lo veo. Es el Señor hablándome. Dios también te recuerda hacer el bien y al mismo tiempo te muestra el pecado que mora en ti. Por ejemplo, cuando eres tentado a irritarte con las personas con las que tratas cada día, aunque claro, de repente tú dices, tengo que bendecirlas. Si tus oídos están atentos, escuchas a Dios, que te indica que la causa de tus propias exigencias egoístas son las culpables. Entonces tienes la posibilidad de crucificar estas exigencias de manera que puedes cambiar. Si te apresuras en obedecer a la voz de Dios, Él continúa hablándote. No siempre es fácil obedecer lo que escuchas. Normalmente esto te cuesta en tu propia voluntad. Debes renunciar a tus propios deseos y opiniones para hacer que aquel silbo delicado dice, hagas. Si escuchas y obedeces, tu relación personal con Dios crece y se fortalece. Escuchar a Dios no es una voz fuerte hablándote como un parlante. La voz de Dios es la guía y la ayuda interna que te induce a lo bueno, que te hace cada vez más y más sencillo escucharla. Y entonces sí, seguramente todo eso va a pasar si te mantienes fiel y la obedeces.
Porque lógicamente estoy convencido de que si estás en alguna situación difícil, por ejemplo, quieres dar una piña a alguien y de pronto viene una palabra de Dios y no quieres obedecerla, vas a terminar con las consecuencias. Claro, muchas veces yo escuché, pero ¿por qué no nos habla de las nubes? Ya, algo así más sencillo, o sea, para que no estemos en este lío. En Santiago 4:8 dice que si te mantienes cerca de Dios, Él se mantendrá cerca de ti. Personalmente he probado que cuando leo la Biblia y oro, Dios me envía ayuda para vivir según su voluntad. Él no me complace en todo lo que yo deseo y le pido. Él me muestra cómo debo vivir. Él habla conmigo durante el día y no solo me muestra cómo puedo mejorar las cosas por fuera, sino también me muestra el pecado que mora en mi naturaleza humana y lo que hace que la vida sea difícil para mí y para mi familia. Cuando yo oro con aflicción sobre mi pecado, Dios me da la capacidad para vencerlo y la fuerza para abandonarlo. Pero es que tengo que reconocerlo. Es que tengo que descubrir que eso no está bien y que eso es lo que me aparta de Él. Para mantenerte cerca de Dios y poder escucharlo, tienes que estar listo y dispuesto a obedecer su voluntad. Tienes que estar cerca de Dios para poderlo escuchar. Pero si estás en oposición a los mandamientos de Dios, entonces te vas a mantener más distante. En Apocalipsis hay una frase que se repite muchas veces: el que tenga oídos para oír, oiga. Y si escuchas, recibes alimento de parte de Dios para tu espíritu. Y de esta manera también puedes ser de ayuda para tu familia, que tanto la necesita. Esta es una vida realmente agradable a Dios. Oír su voz y luego obedecerle, eso sí que te hace feliz. Es porque Dios quiere librarte de tu naturaleza humana pecaminosa. Y cuando prestas atención a su voz en medio de las dificultades de la vida, este proceso de liberación pues sucede completamente en ti. Este proceso se llama santificación y es una vida llena de paz y de gozo. Quiero decirte, y por experiencia no mía solamente, sino de todos los creyentes, que cuando aplican y obedecen los mandatos del Señor, la vida se hace realmente más llevadera, aunque existieran una innumerable cantidad de dificultades. ¿Cuánto necesitan las familias de hoy aprender a escuchar con atención las palabras del Señor? No solamente escucharlas, sino también a ponerlas en práctica, a cumplirlas, a obedecerlas. Bueno, solo así van a poder vivir confiada y tranquilamente, sin temor de mal, como dice el verso 33. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Quiero Dios ayudarles a alcanzar esta sabiduría que Él quiere darles, para que la próxima visita del pastor sea a una familia que oye la voz de Dios. Todos están deseando que esto ya se acabe, que esta pandemia se levante y que la cuarentena concluya. Pues el pastor va a ir a tu casa. Y quisiera encontrar una familia que vive confiada y tranquilamente, sin temor a que las preguntas que yo le haga vayan a tocar puntos sensibles y abran heridas que creyeron que ya estaban cerradas hace mucho tiempo. Todavía esta cuarentena se va a prolongar un tiempo más. Así que, amada familia, tienen oportunidad de retomar su comunión con el Señor, de dejar de vivir como si fueran inconversos y de escuchar la voz de Dios todos los días. No se pierdan las reuniones de la iglesia. Escúchenlo a Dios en sus tiempos devocionales. Estén atentos a su voz a través de las prédicas y óiganlo en su lectura bíblica diaria. El Señor está cerca, hermanos. Que el Padre Celestial les otorgue una vida digna del llamamiento con que fueron honrados. Que no ustedes lo merecían, que yo no me lo había ganado,
que Él por gracia lo derramó sobre nosotros. Es mi oración que la CCR sea una familia cristiana verdadera. Vamos ahora, Señor Dios, amado Padre, te pedimos perdón, porque realmente cuando tú abres tu libro y nos muestras la característica de la vida de un seguidor tuyo, nos haces dar cuenta lo realmente lejos que estamos de hacer y seguir el ejemplo de Jesús. Señor, te pedimos simplemente que tú transformes nuestra vida y nuestro corazón, que a través de tu Santo Espíritu que mora en nosotros, pues nos lleves al arrepentimiento genuino y cada día sea una renovación de nuestra vida porque tú la haces de ese modo. Y te pedimos hoy, Señor, muy especialmente por todos aquellos que tú hayas tocado su corazón, porque creyeron que de repente estaban viviendo una vida cristiana y era solamente una vida religiosa, una emoción engañosa, y que hoy, Señor, quieren entregar su vida hacia ti. Señor, entra en su corazón, sé su Señor y Salvador, que te alaben y te bendigan todos los días, Señor, y que ojalá eso extiendas también a todas nuestras familias, a todos los miembros de nuestras familias, a nuestros papás, a nuestros hermanos, a nuestros cónyuges, a nuestros hijos. Queremos, Señor, familias íntegras que te alaben, que te bendigan. Señor, queremos ser cada vez más parecidos a Jesús. Y queremos honrarte, Señor, con nuestras vidas. Queremos honrarte, Señor, cada día con nuestras actitudes, con nuestras actividades, con nuestros pensamientos y nuestras reacciones. Que cuando nos vean a nosotros, te vean a ti, Señor. Queremos que bendiga, Señor, la provisión que cada uno lleva a su hogar. Que se multiplique, Señor, la provisión en las alacenas de tus hijos. Que todos aquellos que te aman de verdad, Señor, sientan el gozo de ser protegidos por ti, de estar provistos en toda circunstancia, que nunca temamos a lo que va a venir, porque estamos contigo. Gracias, Dios, porque nos permites presentar nuestras ofrendas el día de hoy, y hacerlo de todo corazón, porque sabemos que esto sirve para engrandecer tu obra, porque nosotros somos tu obra. Y porque al hacerlo nos quitas el deseo de acumular, de guardar, de temer. Porque nos das gracias, Señor, para poder obrar según tu voluntad. Bendecimos la vida de cada uno de tus hijos que llegaron a la CCR en este último tiempo. Que se han incorporado y que todavía no hemos podido cumplir el deseo que está en su corazón de bautizarse, de presentarse delante de ti y decirte, Señor, soy tuyo. Sabemos que todo será a su tiempo y tenemos la suficiente fe y paciencia para gozarnos en la compañía de ellos y de todos aquellos que tú vas a seguir trayendo. Hemos sentido el retorno de muchos y nos ha dado muchísimo placer porque somos una familia, somos tu familia, Señor. Y queremos dejar de vivir como inconversos. Queremos perder ya nuestras fallas, queremos que ya no hayan tantas. Gracias, Dios. Gracias porque hoy has abierto nuestro corazón y escuchas lo que te decimos. Quítanos, Señor, este comportamiento que no te agrada. Y gracias por habernos hecho notar, Señor. Te bendecimos y te alabamos, Dios, y nos encomendamos en esta semana laboral. En el nombre de Jesús. Amén. Siento paz en el corazón porque sé que tú, que eres parte de una familia, vas a empezar a obedecer a Dios, a escucharlo. Vas a empezar a dejar de vivir esa vida que estabas arrastrando hasta ahora. Yo sé que el Señor te va a conducir por el camino que Él quiere y pronto toda tu familia,
junto contigo, serán uno solo. Y qué lindo va a ser que eso suceda, aun cuando sea en enero, en febrero, cuando fuera, que se va a abrir todo esto, que nos encontremos y veamos a toda tu familia contigo. Qué maravilloso va a ser volvernos a reencontrar, pero verdaderamente en la voluntad del Señor y como Él quiere que estemos. Que tengas una linda semana. No te olvides ayudar a alguien. Muchos hermanos han abierto emprendimientos y como todos necesitan activarlo. Si tú tienes la necesidad y la capacidad de poder hacerlo, escógelos a ellos. Escógelos a ellos. Es una gran bendición el haber podido estar contigo esta mañana. Ya es repetitivo decir que te extraño. Simplemente digo, cuando el Señor lo disponga, todos estaremos listos para hacer lo que Él quiere. Entre tanto, no te olvides de participar en todas las reuniones de la iglesia. Son buenas para ti, son buenas para la iglesia, porque nos edificamos, porque al escucharte nosotros también crecemos, porque al darnos motivos de oración nuestro corazón se pone en armonía con el del Señor. Estaremos atentos a tu participación en todas estas. Que Dios te bendiga, que tengas una linda y preciosa y bendecida semana. Fue una producción de Comunidad Cristiana de Restauración.